Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video más de Resúmenes en Telequia y a nuestra sección habitual de cómo rendir finales. En esta ocasión vamos a ver brevemente toda la psicología del desarrollo o psicología evolutiva presente en la obra de Sigmund Freud. Este video va a ser basado en la bibliografía de algunos textos de Freud, como 3 ensayos para una teoría sexual, y El yo y el ello, y Duelo y melancolía, en el cual se van a ver los principales procesos para definir precisamente la psicología del desarrollo freudiana. Asimismo, este va a ser el primero entre varios videos acerca de psicología del desarrollo, en los cuales vamos a seguir viendo a los demás autores como Piaget, Melanie Klein, Winnicott, Spitz y demás. Si este video llega a 1000 likes o así, vamos a seguir con esta serie. Veamos, en este video vamos a ver la sexualidad tal cual lo describe Freud, las etapas o periodos, la pulsión, la libido, el instinto, la primera y la segunda tópica, y los procesos como identificación, proceso primario, proceso secundario. Es decir, vamos a ver todos los conceptos psicoanalíticos fundamentales, así que también si tienes que rendir a Freud para cualquier otra materia que no sea psicología del desarrollo, quédate que este video te va a ser muy pero que muy útil. Comencemos. Freud tiene una concepción respecto de la sexualidad humana, la cual es obviamente más amplia que la concepción tradicional. Según la concepción tradicional, la sexualidad humana se reducía a la genitalidad adulta para la búsqueda de la reproducción. Ahora bien, para Freud, la sexualidad va mucho más allá que la sexualidad adulta genital como fin reproductivo, sino que incluye todas las experiencias de satisfacción y de placer, entre las cuales obviamente está la alimentación y comienza con el nacimiento. Así Freud retrotrae la sexualidad hasta la infancia. Comienza en la primera experiencia de satisfacción, que es la primera vez que se amamanta al infante, y se basa obviamente en la pulsión. Tiene como características principales en la infancia las pulsiones parciales, es decir, que están concentradas en determinadas zonas erógenas, y obviamente es autoerótica. Veamos, ¿cuál es la diferencia entre pulsión e instinto? Para Freud, los animales tienen instinto, es decir, rigen su vida mediante la búsqueda de la satisfacción y de la autoconservación, y esta está predefinida o prefijada genéticamente. Biológicamente desde el nacimiento ya está definido cómo va a buscar alimento y cómo va a buscar refugio o reproducirse. En cambio, la pulsión está, por así decirse, regida por el deseo de satisfacción. Es una fuerza motora que pujará siempre por su realización, nace en el cuerpo, pero se dirige fuera de él, y la principal característica es que su objeto es contingente. Lo vamos a ir viendo a lo largo del video. Y si bien nace en el cuerpo, tiene un representante psíquico que es la libido. Por lo tanto, eso es lo que lo diferencia de el mero instinto. Vamos a ir viendo a lo largo del video la conciencia y el inconsciente, luego mejor definidos, pero quédense con esto para empezar. La conciencia registra los estímulos internos y externos, se rige por el principio de realidad y obviamente satisface las pulsiones en tiempo y forma culturalmente adecuados. Se caracteriza precisamente por el pensamiento, la acción y la postergación del placer. En cambio, el inconsciente se regirá por el principio de placer en lugar de realidad y se rige por el proceso primario, es decir, está sometido a la búsqueda de una satisfacción inmediata y constante, sin mediar tiempo, esfuerzo, palabra o pensamiento. La primera experiencia de satisfacción del infante, hemos dicho que el primer amamantamiento es precisamente la búsqueda de alimentación del niño producido por la tensión, la presión que aumenta con el displacer producido por esta sensación que nosotros llamamos hambre. Sin embargo, la madre hace mucho más que alimentarlo. Lo sostiene, lo mira a los ojos y da todo tipo de cuidados cariñosos al infante que son propios del ser humano.
convirtiendo al niño de una cría humana en un sujeto del deseo. La próxima vez que el infante sienta hambre, querrá ese plus, ese extra de placer que ha sido otorgado por la madre al ser cuidado, mimado, acariciado, sostenido. Así Freud describe los estadios o etapas de desarrollo psicosexual en 3 durante la infancia: oral, anal y fálica. Están caracterizadas por la pulsión parcial y la zona erógena prominentes durante ellas, y obviamente para Freud toda neurosis adulta es una regresión a un estadio anterior de la evolución de la libido, es decir, a una de estas 3. En primera instancia tenemos la etapa oral de los 0 a los 2 años. Se caracteriza porque la boca es la principal zona erógena y los fluidos de ella. Hemos mencionado como la primera experiencia de satisfacción la alimentación. De los 2 a los 3 años está la etapa anal, la necesidad impuesta de la retención de las heces como un mecanismo de socialización del infante, impuesto por los padres obviamente, pone límites a la realización del placer en cualquier momento, sino que se tiene que realizar precisamente las necesidades, valga la redundancia, en un tiempo y forma socialmente adecuados. Se instaura, por lo tanto, en el niño los pares de opuestos pulsionales amor-odio. De los 3 a los 5 años, el descubrimiento del falo como zona erógena dará lugar a precisamente las primeras experiencias de tocamientos en los infantes y a la etapa fálica, siendo esta la mayor zona erógena que proporciona placer durante este periodo. Obviamente, frente a estos tocamientos, los padres amenazaban más o menos veladamente al niño de que si no cesaba en ellas, obviamente sería castigado. Este castigo está asociado muchas veces a la propia castración del niño, dando lugar al complejo de castración e inicio al complejo de Edipo. Veamos brevemente el complejo de Edipo porque, bueno, si tuviera que abordarlo explayadamente sería un video completo. Es más, tengo un video completo respecto al complejo de Edipo que estaré dejando en pantallas finales. Pero va tal que así. El enamoramiento del niño hacia su primer objeto de amor, es decir, su madre o cuidadora, es obviamente inevitable. Esto reedita el mito de Edipo como pasaje generacional de generación en generación en cada una de las generaciones. Así el niño se enamora de su madre y obviamente deseará algún día casarse con ella o ser su pareja conyugal, podríamos decir. Y ve al padre como un rival amoroso, ya que sabe que tiene el amor de la madre. Ahora, el padre o quien desempeñe la función paterna obviamente pondrá límites a los deseos incestuosos del niño y de la madre, dirá Lacan, explicándole que ello es indebido o socialmente inaceptable. El niño asociará estas restricciones y limitaciones a sus deseos incestuosos hacia la madre a las anteriores amenazas de castración, es decir, se suman acá el complejo de Edipo y el complejo de castración, y decide desistir en sus deseos amorosos hacia la madre con el temor de que se cumplan las amenazas de castigo sobre su falo. De este modo acepta la ley paterna, dice Freud, la prohibición del incesto, de casarse con la madre, y de asesinato, es decir, de ver al padre como un rival, y completará su estructura psíquica formando su conciencia moral o superyo, pasando a la etapa de latencia. Ahora, para completar este proceso, veamos en qué consiste, por tanto, el superyo. El superyo es el heredero del complejo de Edipo, es la última instancia psíquica en formarse, y es la interiorización de la ley paterna. Se expresa en la siguiente premisa: si una mujer como madre quiere tener el día de mañana, como padre debe ser. Así se identifica secundariamente con la figura paterna, buscando su fuerza, inteligencia o demás cualidades atribuidas a él, formándose así un ideal del yo, es decir, a lo que el yo debe aspirar. De esta forma queda constituida la conciencia moral, una instancia autocrítica que mira y vela por las acciones y pensamientos del yo. Sin embargo, esta instancia, como las demás, tiene un aspecto consciente, esta autoevaluación, y un aspecto inconsciente, una autoevaluación mucho más severos y constantes, siendo la parte inconsciente sirviente del ello. Ahora sigamos. Existen identificaciones a lo largo de la vida que nos hacen ser lo que somos.
Esto se había descrito en Duelo y Melancolía, en el cual Freud explica que cuando el yo pierde un objeto amado, toma parte de sí mismo y lo torna símil al objeto amado para tomarse a uno mismo como ese objeto de amor perdido y poder superar el duelo y la pérdida. Así el yo no es más que la sumatoria de todos los objetos que hemos amado y perdido a lo largo de nuestros procesos de identificación, en los cuales introyectamos parte de esos objetos y los tornamos parte de nosotros mismos. Vamos, que somos un poco como el padre que desearíamos haber sido, o como los maestros con los cuales nos hemos identificado, o nuestros amigos, parejas y demás. De cada persona hemos tomado algo de ella que nos gustaba y lo hemos vuelto parte permanente de nuestro ser. Se puede decir que existen dos procesos de identificación durante la infancia: uno, la identificación primaria, y dos, la identificación secundaria. La identificación primaria es con el primer objeto de amor, con la madre. Es una diada, dirán los siguientes autores, de completud narcisista, es decir, el niño se siente completo y que no le falta nada al estar con la madre. Esta diada es obviamente cortada por la función paterna. La identificación secundaria es con la figura paterna al introyectarla como ideal del yo. Es lo que hemos mencionado, la formación del super yo, del ideal al cual yo debe aspirar, y este ideal del yo es, por así decirse, la voz paterna o la voz de los padres que miran al niño, lo juzga, y esta voz es introyectada como una instancia moral que mira y juzga y observa las acciones del sujeto. Hemos de mencionar ahora brevemente la primera y la segunda tópica. Veamos, Freud entiende en su primera tópica, es decir, su primera descripción del aparato psíquico, que existen tres instancias: consciente, preconsciente e inconsciente, siendo la conciencia quien recibe los estímulos internos y externos, toma decisiones y rige la movilidad, es decir, el apartado del pensamiento y de la acción. El preconsciente es todo aquello que actualmente no es consciente, pero que es susceptible de volverse consciente, es decir, todos aquellos recuerdos que son accesibles para nosotros. Nuestro número telefónico, nuestra dirección, el nombre de nuestros padres, etc. En cambio, el inconsciente es todo lo que no es consciente y tampoco es susceptible de volverse consciente a voluntad, es decir, lo que la conciencia ha expulsado o reprimido. La represión es un mecanismo de defensa por la cual la conciencia desaloja de sí representaciones irrepresentables, ya que son inaceptables para su modo de ver el mundo o la moral del sujeto en la época. Y obviamente en la primera tópica se distinguían pulsiones yoicas o narcisistas y pulsiones sexuales. Pero bueno, esto Freud más o menos que lo abandona, así que no lo tomen en cuenta. Veamos, ¿en qué consiste la segunda tópica? La principal característica de la segunda tópica descrita en el yo y el ello es que las nuevas instancias que describe Freud tendrán aspectos conscientes e inconscientes. Por ejemplo, el yo y el superyo tienen partes conscientes y partes inconscientes. La única que se podría decir que es absolutamente inconsciente es la instancia del ello. El ello es la instancia con la que nacemos, la más pulsional e instintiva. De hecho, es el reservorio de la pulsión. Es la instancia que está relacionada directamente con el cuerpo y las pulsiones. Obviamente busca una satisfacción primaria e inmediata y está regido por el principio de placer y el proceso primario. Veamos entonces en qué consiste el yo. El yo es meramente una parte del ello que, en contacto con la realidad exterior y moldeada por sus limitaciones, ha aceptado el proceso secundario y el principio de realidad, aceptando postergar la satisfacción para más adelante en el tiempo, pensando y esforzándose para lograrla. Recibe, por tanto, estímulos internos y externos, y está tironeada por el deseo de satisfacción constante que reclama el ello, las prohibiciones que impone el superyo de que es correcto o incorrecto, y obviamente las propias limitaciones de la realidad. Debe ganar terreno como un conquistador en tierras ignotas, es decir, debe imponerse al ello, al superyo, y obviamente sobreponerse a las limitaciones de la realidad, no quedando tan tironeado por todos estos aspectos. Donde un ello hubo, un yo debe advenir. Sus aspectos conscientes son
obviamente el pensamiento, mientras que los aspectos inconscientes del yo son los mecanismos de defensa. Por ejemplo, esto que describía Freud, que cuanto más se acercaban a una verdad o un recuerdo reprimido o inconsciente, menos ricas eran las asociaciones que le permitirían llegar a ello. Por lo tanto, ese mecanismo de defensa que mantenía lo reprimido oculto era una parte del yo que hacía resistencia contra su revelación. Finalmente, completemos con latencia y pubertad. La latencia es un periodo entre los 6 y los 12 años. Una vez reprimidas las pulsiones sexuales, el niño puede dedicarse, obviamente, concentrar su energía psíquica al estudio, al aprendizaje, a la lectoescritura, etc. La adolescencia y adultez acontece en el momento en que el niño atraviesa la pubertad, y el propio despertar biológico del cuerpo con las hormonas y demás hace resurgir fuertemente las pulsiones sexuales. Se dará entonces una reedición del complejo de Edipo y una segunda elección de objetos. Los padres ya no son vistos como una figura de admiración o veneración, sino que este lugar pasará al grupo de pares y obviamente a la búsqueda de una pareja. Sexualmente hablando, surge una primacía de la genitalidad por sobre las demás pulsiones parciales, quedando todas ellas como vías previas o secundarias de satisfacción durante el acto, que será principalmente genital. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por toda la teoría freudiana. Todo lo que he mencionado está descrito en caja de descripción si quieres repasar de ahí el resumen. Y acá abajo te estaré dejando pantallas finales, otros videos en los que repaso cómo rendir al completo otras materias que seguramente te serán útiles para la facultad. Si te ha servido este video, por favor, déjame un like y compártelo con todos tus compañeros. De esta forma me ayudarías a que este sea un canal muy grande de divulgación de la psicología, el psicoanálisis y las ciencias sociales en general.